les invito a que vamos al Salmo 143, como les había dicho. Salmo de David, el Salmo 143, por lo menos así lo consigna mi Biblia. Y leemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y expresamos nuestra reverencia a su palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Amén. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Amén. Palabra del Señor. Hermoso salmo, sabiduría de Dios para nuestra vida. Salmo que nos habla de la respuesta de Dios a la oración. Salmo que nos invita a la paciencia. Salmo que nos invita al descanso y a la dependencia de Dios. Cuando oramos, ¿qué es lo que esperamos que suceda, queridos hermanos? ¿Por qué levantamos nuestras oraciones a Dios? ¿Cuántos de nosotros oramos en las mañanas, quizás cuando vamos camino a nuestro quehacer? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de nuestro Señor en nuestro andar diario? La mayoría de nosotros. Quizás si usted no aparta un tiempo para orar, sin duda, si usted está acá esta mañana es porque en algún momento del día usted se acuerda de Dios. Usted levanta una oración a Dios y al levantar una oración a Dios, nosotros sin duda esperamos que algo suceda. Porque todas las personas que oran a lo que sea a Dios, sea un ídolo, sea a lo que sea, esperan una respuesta de aquello a lo que están orando, ¿sí? Cuando nosotros levantamos una súplica, ya sea una súplica a un rey, ya sea una súplica a nuestro jefe, ya sea una súplica que podamos levantar quizás una petición en la familia, a algún ser querido, esperamos una respuesta. Y de eso es que esta mañana quisiera que pudiéramos hablar, porque la oración es efectiva. La oración a Dios es efectiva porque Dios responde la oración. Nosotros no podemos decir que la oración es algo muerto, que la comunicación con Dios es algo que es unilateral, como si nosotros le habláramos algo inexistente o inerte, sin vida, y estuviéramos ahí esperando que el destino o las circunstancias de una u otra forma confabularan para recibir una respuesta. No, mis hermanos. La Biblia nos enseña que tenemos un Dios vivo. La palabra de Dios nos enseña que tenemos un Dios soberano, que está atento a cada una de sus obras y a sus hijos, particularmente a nosotros, los hijos de Dios. Y no es malo sentirnos así, mis hermanos,
Presentarnos delante de Dios entendiendo la posición en la cual Cristo nos ha puesto. No nosotros nos hemos puesto, no nuestras obras, sino que Jesús nos ha puesto en un sitial en el cual podemos considerarnos hijos de Dios. Más esta palabra también nos expresa esto. ¿Cómo es que nosotros podemos sentirnos siervos de Dios? Porque puede haber duda, ¿cierto? De repente uno dice, pero ¿yo seré hijo de Dios? ¿Puedo sentirme siervo de Dios? Sin duda esta palabra también nos habla de esto. Pero yo quiero esta mañana, con la ayuda del Señor, a través del Salmo 143, exponer cómo Dios usa a este salmista de manera sabia y pertinente, cómo podemos descubrir a través de la oración y de la palabra de Dios que nuestras oraciones pueden ser efectivas. ¿Ha sufrido a causa de la inefectividad de su oración? De una u otra forma, de repente ha experimentado que sus oraciones no han sido respondidas por Dios. Yo quiero decirle que Dios responde las oraciones. Él está atento a los corazones que están dispuestos. El tema es que nosotros tenemos que aprender a depender de Él para que la oración sea el medio de gracia por el cual Dios nos lleva y nos conduce a descansar en su soberana voluntad. Ya que nosotros podamos descubrir que lo que necesitamos de Dios es lo que Él quiere darnos, no lo que nosotros queremos recibir, sino lo que Él quiere darnos para traernos paz y darnos lo que los últimos versículos, los versículos 11 y 12 de este Salmo nos expresan: sentirnos vivificados, experimentar también la misericordia de Dios, que nuestra alma sea sacada de la angustia por medio de la respuesta que Dios desea darnos. Amén. Entonces vamos a exponer la palabra de Dios versículo a versículo para encontrar ahí respuesta y descanso para nuestra vida en este día. Los versículos 1 y 2 nos expresan que vamos por la respuesta de Dios. Vamos al Señor en oración, esperando respuesta. Y no es malo dirigirnos a Dios con esa actitud. Dice lo siguiente: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Amén. Los creyentes frente a Dios expresamos nuestras súplicas confiados. Amén. Estos dos primeros versículos nos hablan de la confianza que debemos tener al momento de acercarnos a Dios. No vamos a venir delante de Dios con nuestra oración, porque estamos hablando de la oración, pensando que Dios puede o no puede obrar, sino que tenemos que de inmediato, al momento de presentarnos delante de Dios con nuestra oración, tener esta actitud que tiene el salmista: Señor, oye mis ruegos, escucha mis súplicas, respóndeme. Se fija que son dos actos diferentes, son dos acciones diferentes. Pedimos que el Señor nos escuche, pero también pedimos: Señor, respóndenos. No solamente vamos a Dios esperando que Él tenga un oído así como un psicólogo, el cual nos escucha nuestros problemas y sentimos: Señor, qué rico, salí súper desahogado. Ya me solté, ya conté todo lo que tenía, ya ahora puedo seguir con mi vida. No, el salmista reconoce que junto con expresarle a Dios lo que su corazón tiene y siente, particularmente está pasando por un tiempo de angustia, también necesita que Dios responda a su oración. Y en esto tenemos que humanizarnos un poquito y reconocer delante del Señor en este día. ¿Necesitamos respuesta a nuestras oraciones? Sí. Sí. Porque por más que nosotros, y yo, sin duda, la predicación que yo hago del Evangelio se destaca por eso. Trato de resaltar siempre la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios nos habla que podemos descansar en Él en medio de la tribulación y en medio de la alegría. Amén. Porque Dios es soberano. Pero que Dios sea soberano no significa que nuestras oraciones son inertes o sin vida, sino que confiar en un Dios soberano significa también confiar en un Dios que está activo, que no solamente escucha de manera pasiva, sino que responde. Y por eso podemos decirle al Señor, como dice este Salmo: respóndeme por tu verdad, por tu justicia, Señor. Responde mi oración. Y nos presentamos con humildad también, porque el versículo 2 nos da una pauta hermosa para la oración.
Nos dice, y no entres en juicio con tu siervo. ¿Qué significan estas palabras? El rey David está pidiendo a Dios súplica, está pidiendo a Dios una respuesta, está suplicando a Dios por una respuesta. Pero él se pone delante de él en esa sabiduría en la cual todos nosotros deberíamos presentarnos delante de Dios. Él le está diciendo al Señor, yo quiero que tú me oigas, necesito que tú me respondas, más Señor, reconozco que no merezco que tú me pongas atención. Por eso él dice, no voy a entrar en juicio contigo, yo no te voy a pedir, Señor, yo quiero esto y quiero que se haga a mi manera. Sino que esta palabra, el salmista nos expresa y nos enseña, yo no estoy aquí para entrar en juicio contigo. Para decir, mira Señor, a ver, yo necesito esto y esto, ¿qué es lo que piensas tú? No, la oración no es para eso. La oración que el rey David levanta y que nos enseña, nos dice que él descansa en la soberanía, él necesita respuesta, él necesita ser escuchado, pero él está dispuesto a recibir lo que Dios disponga para su vida. Y por eso él dice, no entro en juicio, y por favor, no entre en juicio conmigo. Porque como dice la segunda parte del versículo 2, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El rey David, el salmista, está expresando, Señor, yo no tengo justificación delante de ti. No puedo presentarme delante de ti con orgullo, con soberbia, ni tampoco por mis méritos, diciendo, oye, yo merezco una respuesta. Yo necesito una respuesta. No, porque tal como dice él, ¿quién se va a justificar delante de Dios? Ahora bien, esta clase de oración o esta enseñanza no es una enseñanza pesimista, todo lo contrario. Es algo muy positivo que nosotros como hijos del Señor reconozcamos en nuestra oración, Señor, yo quiero y anhelo que tú me respondas, necesito ser escuchado por ti, pero reconozco que no soy quien para entrar en juicio contigo. Reconozco delante de ti, Señor, yo no vengo a ponerte en mis condiciones. Porque si yo entrara en juicio contigo, ¿cómo me voy a justificar? No hay justificación para mis súplicas. Lo que yo pueda estar viviendo lo merezco. Pero Señor, voy a ti, como dice el primer versículo, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. ¿Se fija que el salmista no acude a sus méritos? Sino que la oración acude a los méritos de Dios, a los atributos de Dios. Por eso que el mensaje que compartíamos la semana pasada era tan importante, porque hablábamos de conocer a Dios y que el conocer a Dios nos permite expresarnos a Él con esta libertad. De que David sabe y se reconoce, Señor, no soy quien, pero no voy a ti por mi justicia ni por mi verdad. No voy a ti por lo que yo conozco, por lo que yo creo saber, sino que voy a ti cimentado, fundamentado, confiado en tus juicios y en tu verdad, Señor. Voy a Dios por respuesta. Y voy a Dios por respuesta porque algo me lleva a buscar a Dios. Las circunstancias de la vida nos llevan a buscar a Dios. Y cuando hablamos de circunstancias de la vida, no solamente hablamos de tribulación, angustia, dolores, que es lo que particularmente este salmo describe, sino que también la alegría, el gozo y la prosperidad deberían llevarnos a buscar a Dios. Por lo general no lo hacen, nos hacen olvidar. Pero creo que nosotros debemos reconocer y decir, Señor, que en medio de esos tiempos de dolor, de angustia yo te busque, pero también en los tiempos de bonanza, tú seas mi Señor y mi Salvador. Los versículos 3 y 4 nos hablan de esto. ¿Qué nos hace buscar a Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos. Dice la palabra de Dios, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Los versículos 3 y 4 nos expresan y responden esta pregunta. Fuimos a Dios en los primeros dos versículos buscando respuesta, pero ¿qué fue lo que nos llevó a Dios? Porque uno dice, Señor, ¿qué es lo que me tiene que llevar? ¿Qué es lo que me debe impulsar a tu presencia? Sin duda, queridos hermanos, las circunstancias de la vida se han dispuesto para nosotros para que seamos llevados a Dios.
todas las circunstancias de la vida. Aquí el salmista describe algunas situaciones específicas. Él está siendo perseguido. Al parecer, los comentarios bíblicos nos hablan de que al parecer él fue echado en una cárcel. Entonces está pasando un tiempo difícil. Pero lo que el Salmo nos describe, nos habla de estas circunstancias, nos invita a experimentar la necesidad de Dios a causa de las pruebas y el sufrimiento. Siempre hablamos de la necesidad de Dios. Al parecer, esta oración o estas palabras nos expresan que el día a día va ahogando nuestra confianza en Dios. El día a día o el olvidar a Dios en nuestro camino va ahogando nuestras esperanzas en Él. Y es más, el día a día ahoga nuestra esperanza en Dios. Es eso lo que en esta mañana quiero compartirles. La vida misma, con dolor y angustias, con felicidad y alegrías, ahoga nuestra esperanza en Dios. Apaga nuestro anhelo por el Creador. Es esto lo que el salmista expresa. Hay una razón que lo llevó a ir a Dios. Hay una razón también interna. Él le expresa y le dice: mi espíritu se angustió dentro de mí y está desolado mi corazón. El reconocer que la vida apaga nuestros anhelos y nuestra hambre de Dios nos tiene que llevar a buscar a Dios en el día a día, a buscar a Dios cada mañana y a cada instante. Decirle al Señor: Dios, te necesito en mi vida a cada instante, a cada paso que doy, Señor. Es eso lo que los versículos 3 y 4 nos expresan. Hemos sido perseguidos, se ha postrado en tierra mi vida. Me siento como los que ya están muertos y mi espíritu se angustia dentro de mí. Está desolado mi corazón, expresa el salmista. ¿Qué nos hace buscar a Dios? Si bien podemos reconocer que hay un propósito en las dificultades y en la tribulación, el tema más profundo no es aceptar o no la necesidad de ellas para buscar a Dios, porque yo no estoy tampoco haciendo una defensa de la angustia y el dolor, diciendo quizás, o usted no me entienda, diciendo: hermanos, necesitamos constantemente estar sufriendo para que busquemos a Dios. No se trata de eso, no debería ser así. Más también el apóstol Pedro hace un análisis sabio y dice que muchas veces, o que es a causa de las tribulaciones que nosotros entraremos en el reino de los cielos. Sin duda nos habla de la vida. El Señor Jesucristo también nos expresa que en el mundo íbamos a sufrir. Pero también Él ora y dice: Señor, yo no te pido que los saques, sino que los guardes del mal. Me va entendiendo, la vida constantemente nos enfrenta a situaciones que van a ahogar nuestra confianza en Dios. Pero no temamos porque el Señor está presente y está dispuesto para nuestras vidas. Amén. Dios está dispuesto, Él quiere escuchar. Él escucha nuestras peticiones y Él las responde también, hermanos. Él responde nuestra oración. Está Cristo, que en un día por gracia nosotros reconocimos como Salvador, presente en nuestra vida, presente en el día a día. El desarrollo de esta oración nos habla de esto. Pareciera ser que en algún momento de esta oración o de la vida del salmista, Dios dejó de estar tan presente que su corazón se sintió desolado. Ahora bien, ¿por qué Dios y no otro? Fíjese la dinámica del Salmo. Nos dirigimos a Dios, algo nos llevó a Él. ¿Cómo es que llegamos a la conclusión que es Dios al que necesitamos? Y esto es algo del día a día, no es algo solamente del domingo, sino que la palabra de Dios nos expresa que la reflexión, el tiempo en el cual nosotros meditamos en las obras de Dios y en la vida, porque no es malo meditar en la vida. ¿Cuántos de nosotros meditamos en nuestra vida?
¿Cuántos de nosotros nos detenemos y pensamos al final o al comienzo del día, Señor, ¿cómo fue mi día? ¿Qué fue lo que hice hoy? ¿Cómo obré? ¿Qué fue lo que recibí? ¿Cómo me comporté? ¿Estoy experimentando las cosas que deseo? Fue un día difícil. ¿Cómo nos damos cuenta que el día fue un día difícil? Si no paramos al final del día fue un día difícil. ¿Cómo nos damos cuenta que fue un día hermoso, maravilloso, para al final recitar y decir, Señor, qué lindo el día? Esto de las redes sociales hace que nos conozcamos más con las personas que de una u otra forma, los que están lejos, los que están cerca. Y al final del día, por lo general, casi todos escriben una pequeña reflexión. Hoy día fue un día para el olvido. Hoy día fue un día maravilloso. Hoy día fue un día de reflexión, de aprendizaje. Este salmo nos expresa cómo es que también el salmista, en estas dos situaciones que estamos describiendo, llega a la conclusión de que es Dios a quien necesita. Dicen los versículos 5 y 6, 5 y 6. Estaba leyendo el 142. Dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos y extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Amén. ¿Qué fue lo que al salmista lo llevó a buscar a Dios en medio de las situaciones de la vida? Reflexionar en Él, buscarlo. Entonces, aquí es donde vamos a esta dinámica del día a día y a la respuesta de la oración. Todavía no hemos hablado de respuesta a la oración. Estamos hablando de lo importante, de lo que viene. Aunque para nosotros lo importante es, Señor, la respuesta a mi oración. Sin duda, la parte más importante de la oración para el ser humano es la respuesta. Sin duda. Pero debemos hablar de lo que sucede antes. El salmista fue llevado a reconocer a Dios en su camino a causa de estos dos versículos que hemos leído. Dice que el salmista y nosotros debemos acordarnos de los días antiguos. ¿A qué se refiere esto cuando dice la Biblia acordarnos de los días antiguos? La Biblia nos habla de que nos acordamos de los días antiguos porque vamos a la palabra. ¿En dónde encontramos los días antiguos? En las Escrituras. ¿O no? Claro que sí. Ahí encontramos los días antiguos. Ahora bien, voy a ser un poco más liberal en mi teología esta mañana. También encontramos días antiguos en la historia del mundo. ¿O no? Porque las obras de Dios son soberanas y se reflejan también en las obras que vemos que suceden, en las cosas que suceden. Las guerras, las enfermedades, las pestes, los grandes adelantos científicos. En todo podemos ver la soberanía de Dios. En los días antiguos, cuando vemos el avance que ha tenido el ser humano en la historia, podemos ver soberanía de Dios. Recuerdo, escuchaba hace un tiempo un programa en History Channel, cuando History Channel no era solamente alienígenas y otras cosas, como decían que asalta esa pregunta en medio de la historia, en donde los científicos y los historiadores se preguntan cómo es que el ser humano dio saltos tan grandes si se supone que nosotros evolucionamos. Más bien la respuesta es que nosotros no desarrollamos conocimiento. Nosotros fuimos creados con conocimiento. Y es por eso que el hombre en la historia de la humanidad ha dado saltos tan grandes. La respuesta que hoy se busca dar, y es lo que es la otra respuesta a la creación, es la alienígena. Que fuimos colocados, pero por seres extraterrestres en este lugar. No es así, hermanos. Convenzámonos de una vez por todas del creacionismo. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Nosotros destruimos esa imagen y semejanza a causa del pecado, pero Dios se proveyó de un plan de salvación para llevarnos a Él nuevamente. Eso es el Evangelio de Jesús. Y por eso la palabra de Dios nos invita y nos dice, acuérdate de los días antiguos. Particularmente yo quiero invitarles a que busquen en la Escritura esos días antiguos. Dice la Biblia que meditamos en todas las obras de Dios.
¿Dónde encontramos las obras de Dios? En la palabra. ¿Dónde encontramos obras de Dios? En nuestra vida. En nuestra vida. En el día a día. En cómo Él nos salvó. En cómo Dios nos rescató. En cómo nuestro Padre Celestial un día, solo por gracia, le plació aparecerse delante de nosotros y decirnos: hey, aquí estoy, estoy presente. Hice algo para salvarte, hice algo para rescatarte, porque desde antes de la fundación del mundo te llamé y te escogí. Hermoso saber que Dios es soberano sobre la salvación del hombre. Gracias a Dios por eso. Pero debemos recordarlo. Dice: reflexionaba en las obras de tus manos. Estoy leyendo el versículo 5 del Salmo 143. Reflexionaba en las obras de sus manos. Se fija que hay una actitud consciente, hay una prestancia de decir: Señor, yo estoy pensando en ti, reflexiono en tus obras. Y esa reflexión, ¿qué es lo que hace? La reflexión en las obras de Dios, el conocer a Dios en su palabra, el poder ver cómo Él interviene en la historia, cómo Él ha estado en control. ¿Qué es lo que hace en el salmista? ¿Y qué es lo que debería producir en nosotros a reflexionar en las obras de Dios? Dice la Biblia en el versículo 6 que Él extendió sus manos a Dios y su alma la extendió o la presentó delante de Él como tierra sedienta. Pareciera ser que quien escribe este salmo hace mucho tiempo que no regaba la tierra. Y su manera de expresarse a Dios le dice: Señor, yo vengo a ti como una tierra que necesita la lluvia, como tierra que necesita ser regada. Si la tierra tuviera emociones humanas, sin duda estaría gritando o estaba gritando por agua. Y ahora en este momento veríamos una gran sonrisa dibujada y alegría y gozo. ¿Cómo estamos nosotros luego de reflexionar en las obras de Dios? Cambio la pregunta: ¿reflexionamos en las obras de Dios? ¿Paramos en el día a día para que en medio de las circunstancias que describen los versículos 3 y 4, nuestra búsqueda sea la del versículo 1 y 2? ¿Se fija lo hermoso que es leer? Perdone que me tomo el paréntesis. Lo hermoso que es leer los salmos de esta manera. Entender cómo hay una relación, cómo no fueron dejados al azar esos versículos, sino que hay una relación que nos va explicando la vida en Cristo. Esta nueva vida en Cristo que Él nos ha dado. Gloria al Señor por eso. Amén. Versículo 7. Remata el salmista en el versículo 7. Y nos enseña y nos muestra esta expresión que luego de dirigirnos a Dios con sinceridad, esperando una respuesta, claro, reconocer la razón de nuestra necesidad, la vida misma, y expresarle cómo es que llegamos a Él. ¿Se fija el orden? Le expresamos a Dios: Señor, necesito una respuesta. Necesito una respuesta porque la vida misma me ha llevado y me lleva a saber que dependo de ti. Ahora, ¿cómo sé que tú, Señor, eres el único que puede obrar? A través de la oración, a través de la reflexión, a través de la meditación en la palabra de Dios. Esas son las herramientas por las cuales Dios nos lleva a Él. Luego de hacer todo ese viaje, ¿qué es lo que el salmista dice? Versículo 7. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Sin duda nos hacemos más conscientes de la necesidad de la intervención de Dios en nuestras vidas a través de la reflexión, a través de la oración. Entonces, a veces uno está esperando y dice: Señor, ¿de qué manera voy a poder entender que te necesito? Pues bien, la palabra nos da respuesta. Si se fija, luego de estos 6 primeros versículos, el salmista remata en el versículo 7 con un clamor sentido y dice: Señor, después de todo lo que te he dicho, me doy cuenta que necesito que me respondas.
y que me respondas urgentemente ahora. Porque si esto sigue, o si yo sigo lejos de ti, voy a, ¿qué dice? No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Se va a sentir como un muerto si no recibe la respuesta de Dios. Lo que podemos reflexionar sin duda, luego de haber leído estos 6 primeros versículos, y la pregunta que viene a nuestro corazón: Señor, yo quisiera tener hambre y sed de ti. Yo quisiera entender que eres tú lo que necesito en mi vida para poder estar bien y realmente feliz. La Biblia dice que Cristo nos da verdadera libertad. ¿Usted se siente libre? Sí. Seguramente la respuesta que le damos cuando nos dicen, tú eres esclavo del pecado, es la misma que dan los fariseos cuando el Señor les habla de la esclavitud. Le dice, ¿cómo a ver? ¿A quién le viene a decir esclavo? Si somos hijos de Abraham. Pero el Señor le dice, no, yo estoy hablando de otra esclavitud. Y necesitamos ser verdaderamente libres. Y por eso es que predicamos el Evangelio y no cerramos esta verdad. A veces la gente dice que el Evangelio discrimina o que los cristianos discriminan. No es así. Si nosotros discrimináramos, aunque obviamente que hay ramas del cristianismo que discrimina, pero particularmente yo no me siento un discriminador. Si yo discriminara, yo no hablaría de estas verdades y no me sentiría con la libertad de hablárselas a todo el mundo. Porque mi actitud sería decir, no, yo guardo silencio, esto es solo para los hijos de Dios, para los que vienen a la iglesia, para los que dan sus diezmos, sus ofrendas. No, no es así, hermanos. Discriminar sería guardar silencio y decir, no, ese pecador no se merece que yo le hable de esta verdad. Eso es discriminar. Pero hablarle con amor a una persona que necesita de Cristo, eso es la apertura más grande y la libertad más grande que existe. No callemos estas verdades, porque si las callamos, no vamos a poder llegar a la conclusión del versículo 7. Si nosotros no hacemos esta dinámica de la vida cristiana como se nos presenta en los primeros 6 versículos, va a ser imposible llegar al versículo 7. Si no sabemos cómo es que hemos llegado a sentirnos como muertos o no somos conscientes de la necesidad de Dios en nuestra vida, entonces examinemos con detención los versículos del 1 al 6 del Salmo 143 y busquemos a Dios, porque Dios responde, porque Él está atento a nuestras necesidades y Él quiere respondernos y Él anhela, Dios desea que la respuesta a nuestra oración sea conforme a lo que Él desea. Amén. A lo que Él espera de cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros. Leamos los versículos 8, 9 y 10. Dice, es muy linda la manera en la que David escribe estos 3 versículos. Fíjese cómo están escritos, leámoslos juntos. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. ¿Se fija cómo se da la dinámica de esta oración? Dice, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Él está diciendo, porque tú eres mi refugio. Versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Es decir, no puedo esperar que Dios me enseñe a hacer su voluntad si yo no lo considero mi Dios o el Dios. Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Y aquí recién comenzamos a hablar de la respuesta. En estos 3 versículos podemos ver que la respuesta que esperamos de Dios es nuestra petición. Estos 3 versículos, luego de haber reflexionado en Dios y sus obras, nos hablan de lo que debemos pedir y de lo que debemos esperar de Dios. Porque como hijos del Señor y al momento de presentarnos delante de Él, usted y yo debemos saber, ¿y qué es lo que debería esperar yo de Dios? Porque yo confío en que Dios me va a responder. Pero ¿dónde puedo yo experimentar y ver la respuesta de Dios? David responde en estos 3 versículos.
Aquí encontramos la respuesta. Aquí podemos ver, y aquí sabiamente, como está expresado este salmo, si no pasamos por la dinámica de los 7 primeros versículos, no vamos a saber pedir ni esperar estas respuestas a las cuales levantamos el corazón. Porque la oración nos dice que necesitamos oír la misericordia de Dios. Eso es una petición. Señor, entonces, mis peticiones son las siguientes, de manera concreta. Porque sabemos que el salmista necesitaba ser escuchado por Dios y que sus peticiones fueran respondidas. Pero hasta ese momento no había nada concreto, era una nebulosa. Algo que nosotros podemos ver ahora de manera más concreta, luego que él hizo esa reflexión y decir, ok, esto es lo que necesito de ti, Señor. Y ¿qué respuesta necesito de Dios? Conocer su misericordia, escuchar su misericordia. ¿Por qué? Porque en Él confío. ¿Cómo escucho la misericordia? Y fíjese que siempre llegamos a lo mismo, hermanos. Fíjese cómo todas las expresiones son expresiones que están dirigidas a la palabra de Dios. Vamos a leer y se va a dar cuenta usted y usted va a decir cómo Dios está más cercano de usted de lo que usted cree. Y cómo usted puede encontrar respuesta a sus oraciones mucho más rápido de lo que usted cree. Dice que él necesita escuchar la misericordia de Dios, oír la misericordia de Dios por la mañana, porque en Él ha confiado. ¿Dónde escuchamos la misericordia de Dios? En su palabra. Por medio de la oración, esperamos que el Señor nos guíe a ella. Dice, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Cómo yo sé el camino por cual debo andar? ¿Qué es lo que dice el Salmo 119? ¿Cuál es la lámpara a nuestros pies? Tu palabra. Hermoso salmo, una vez más. La palabra de Dios comienza a ser la respuesta a nuestra oración. Entonces nosotros comenzamos a respondernos, Señor, yo necesito que tú me respondas. Las circunstancias de la vida me guían a ti. Y lo que me llevó a ti fue reflexionar en tus obras, conocer tu palabra. Por eso reconozco delante de ti, Señor, necesito tu ayuda ahora ya. Porque estoy angustiado o no quiero llegar a angustiarme, Señor. Porque yo quizás estoy hablándole a una iglesia que está alegre, que está contenta, que no necesita quizás. No, pastor, sabe que yo estoy súper bien. Después de acá voy a ir a celebrar con mi papá o con alguna persona o vamos a compartir. Vamos a disfrutar el día del Señor juntos como familia. No lo sé. Pero eso no significa que pueda llegar un momento en el cual usted experimente esto que el salmista está escribiendo. Por eso no nos confiemos, sino que la palabra de Dios nos llama al día a día, al meditar en el Señor, a reflexionar en las obras de sus manos. Nos dice también que Él espera ser librado de sus enemigos porque en Dios ha encontrado de refugio. ¿Dónde nos podemos refugiar en el Señor? Su palabra nos cobija, también nos da refugio. Ahí encontramos impulso. Porque la palabra de Dios nos describe a Dios. La palabra de Dios nos describe a un Dios inmenso, no un Dios pequeño. La palabra de Dios nos describe a un Dios que todo lo conoce. No alguien que tiene que examinarnos así, chuta, ¿cómo yo puedo saber lo que hay en la mente de Viviana, de Anne-Marie, de María, de Camila, de César? No, Dios no está ahí sufriendo cómo conocer, ya nos conoce. Pero nosotros, ¿cómo logramos saber eso? Para refugiarnos en Él. A través de su palabra. Por eso que todo radica en la fe. Mire, hay un punto en el cual nosotros podemos probar, sin duda, la realidad de Dios a través de instrumentos, a través de diálogos, a través de filosofía. Podemos probar la efectividad de la oración, etcétera, etcétera. Pero hay un punto, y es el punto más importante, en el cual nosotros decimos, de aquí para adelante, esto es fe, pura fe. Sí, aquí no hay, ya, pero dame una prueba, no sé cómo, no, fe. Y si yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces difícilmente voy a poder escuchar la misericordia, saber el camino por donde debo andar, encontrar refugio, y también, como dice el versículo 10, cómo el Señor me enseña a hacer su voluntad. Cuando yo voy a las plantas del Señor, oro y ahí el Señor me dice, ya Francisco, tenéis que hacer esto, esto y esto. Hermanos, es más fácil. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Hijo, es más fácil de lo que tú crees. La oración te va a llevar a buscarme, te va a fortalecer
para que en mi palabra encuentres mi voluntad. Porque la voluntad de Dios está expresada de manera maravillosa en las Escrituras. Nos preguntamos cómo es que este maravilloso libro fue guardado por tanto tiempo. Nos encontramos sin duda con conflictos, genocidios, momentos de los cuales Dios dice, elimina, haz esto. Y nos decimos, Señor, ¿cómo? Pero la respuesta viene, soberanía. Soberanía de Dios. Él sabe por qué Él hace las cosas. Y nosotros no le vamos a cuestionar. O no nos olvidamos del versículo 2 de este Salmo. ¿Quiénes somos nosotros para entrar en juicio con Dios y cuestionarlo a Él? Señor, enséñanos. Hermosos 3 versículos que exaltan la palabra de Dios, que exaltan la bendición que encontramos en las Escrituras para nuestras vidas. Por eso hoy una vez más los invito, hermanos, con las palabras de los versículos 5 y 6. Acordémonos de los días antiguos, meditemos en las obras de Dios, reflexionemos en las obras de las manos del Señor. De manera figurativa, simbólica, metafórica, hablamos de las manos de Dios. ¿Qué es lo que aprendemos a través de esto? Que el desarrollo de nuestra vida encuentra plenitud en la voluntad soberana de Dios. Fíjese que estos 3 versículos que hemos leído expresan total dependencia. Las peticiones del rey David, del salmista, siempre están dirigidas al yo de Dios. Tu voluntad, tú eres mi refugio, líbrame tú de mis enemigos, hazme saber el camino por donde... Sí, tú hazme saber el camino por donde debo andar. No, ¿cómo es la palabra? No sustentes mi forma de andar, sino que hazme saber tu forma de andar para que yo pueda andar en ella. Cuando venimos a Dios, hermanos, y en esto ya voy terminando, no nos acerquemos a Él buscando excusas o similitudes entre su voluntad y la nuestra. Como que vengo a la iglesia y digo ya, ¿qué tanto la Biblia o la palabra o el mensaje que este personaje que esté aquí adelante comparte se parece a lo que yo creo de la vida? No, tenemos que venir delante de Dios como el salmista viene, despojándonos, diciendo, Señor, yo quiero escucharte a ti. Aquí no vengo a comparar para ver si tu voluntad se parece a la mía, sino que reconozco que no puedo entrar en juicio contigo. Reconozco que te necesito a causa de la vida y que solamente si medito en ti y voy a ti me voy a dar cuenta de cuánto realmente necesito. Por eso, si usted no está consciente de su necesidad de Dios hoy, yo le invito, reflexione en las obras de Dios, piense en el Señor cada día, para que ahí usted se pueda dar cuenta y pueda decir, Señor, respóndeme, necesito de tu ayuda ahora. No quiero angustiarme y si estoy angustiado necesito salir de esta angustia. Te necesito a ti, Señor. Versículos 11 y 12 y terminamos. Dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia o de angustia. Y por tu misericordia disiparás mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Amén. Respondo la parte final y luego expongo los otros versículos. David dice, yo soy tu siervo. ¿Cómo usted y yo sabemos que somos siervos de Dios? Pregúntese si ha puesto en práctica los primeros 7 versículos del Salmo 143. Si usted ha puesto en práctica en su vida los primeros 7 versículos del Salmo 143, entonces preséntese delante de Dios, particularmente si usted ha presentado la oración, una oración dependiente como la que nos expresan los versículos 8, 9 y 10. Usted puede decirle con toda libertad al Señor, Señor, yo soy tu siervo, soy tu sierva, yo te sirvo, Señor, anhelo servirte, estoy en ese proceso, quiero conocerte, Dios. Quiero sentirme con esa libertad de terminar mi oración y decirte, Señor, vivifícame, muéstrame tu misericordia, líbrame de mis enemigos y destrúyelos, porque soy tu siervo. Porque en ti he buscado descanso, no en otro. Porque he reflexionado, porque he buscado tu respuesta. ¿Qué es lo que nos enseña esto, queridos hermanos?
que la respuesta de Dios y nuestras peticiones producen algo. Que la respuesta de Dios a nuestra petición sincera de escuchar su misericordia, de saber hacer su voluntad, de ser librado de nuestros enemigos, de poder encontrar el camino, de poder pedirle a Dios que su buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Produce algo en nuestra vida, algo que nos beneficia profundamente. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Estuve a punto de tirarme. Permiso. Dice la palabra del Señor que por el nombre de Dios somos vivificados. Amén. Es decir, el Señor nos da vida a través de estas respuestas, a través de su voluntad, a través de darnos a conocer el camino, a través de hacernos oír su misericordia, por medio de llevarnos a tierra de rectitud, librándonos de nuestros enemigos. Dice la Escritura que Dios nos da vida. ¿Se siente como muerto? ¿Se siente sin ganas, sin fuerza? Pues bien, Dios desea vivificarle. Vivificarle por su nombre, para gloria de su nombre. Y qué bueno que esa vida esté fundamentada en Dios, que no dependa de nosotros, sino que, Señor, la oración es sabia. Señor, vivifícame, no para mí ni por mí, sino por tu nombre, para que tú seas glorificado, para que el mundo vea y reconozca, y yo también me dé cuenta, Señor, me vivificaste, aunque no lo merecía, me vivificaste, me diste vida, levantaste mi corazón. Señor, por tu justicia tú sacas mi alma de angustia. Las respuestas sacan nuestras almas de la angustia. La respuesta de Dios, el esperar, el confiar en Él, saca nuestra alma de la angustia. Dice también que la misericordia de Dios disipa a nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Que no merecemos que nuestros enemigos se vayan. Van tratando con nuestro corazón, con nuestra vida. De eso nos habla la misericordia. ¿Se acuerdan lo que significa la misericordia? La misericordia de Dios significa no recibir algo que sí merecemos. La gracia de Dios significa recibir algo que no merecemos. Eso significa la misericordia de Dios. Que Dios por su misericordia disipa a los enemigos. Y es más, no solamente los disipa, dice la Escritura, sino que destruye a los adversarios de nuestra alma. ¿Qué significa esto? ¿Una declaración de guerra? ¿Una masacre? No, mis hermanos. Si bien en el contexto en el cual el salmista está escribiendo, sí, nos habla de guerra, nos habla de persecución. Pero si lo traducimos a nuestro hoy en día, significa que Dios nos libra de nuestros enemigos, pero hay una promesa de que estos enemigos no van a volver. Y si vuelven, con la ayuda del Señor y con ese carácter que Dios va formando, nosotros los vamos a enfrentar de otra manera. Por lo tanto, ya no van a significar el dolor que nos produjeron en el pasado. Porque cuando Dios nos libra de nuestros enemigos, cuando pasamos por una prueba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sacar una lección de eso o no? O sea, aprender a sacar una lección. Por lo tanto, es muy válida la promesa de que Dios destruye los enemigos. ¿Cómo Dios destruye los enemigos? Haciéndonos aprender lecciones por medio de las pruebas. Porque cuando esos enemigos, esos problemas se vuelvan a presentar, ya no van a significar algo difícil, sino que vamos a saber enfrentarlos. Vamos a saber darle batalla. Y también podemos confiar que hay ciertas cosas en nuestra vida a las cuales el Señor las saca para que no vuelvan a atormentarnos. Se hace necesario, sí, muchas veces, que hayan aguijones para que nos recuerden quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho en nosotros. Pero sin duda Dios desea darnos paz y libertad. Amén. Dice el versículo, el final, la parte final, porque yo soy tu siervo. Amén. Lo que debe hacernos sentir entonces siervo de Dios es experimentar estos primeros 6 versículos del Salmo 143. ¿Responde Dios la oración? Sí, mis hermanos, claro que sí. Y sin duda usted puede reflexionar en su vida, como nos invitan los versículos 5 y 6, y se puede dar cuenta de esto. La verdad es que Dios sí ha respondido. Él ha sido fiel. Él ha estado ahí presente para mí, para mi familia. He estado en medio de las dificultades, levantando mi corazón. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Podemos decir con toda confianza
que Dios responde la oración y que necesitamos ir a Él. El día a día es un llamado constante. Hermanos, tu día a día va a ahogar tus necesidades de Dios. No espere que pase el día a día para buscar a Dios. Búsquelo cada mañana. Búsquelo en el transcurso. Contraponga la justicia de Dios, su verdad, con su justicia y su verdad, para que pueda vivir de manera correcta. A eso nos invita la Escritura en este día. ¿Amén? A eso nos invita la palabra de Dios. Póngase de pie, querido hermano, si puede hacerlo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos bendiga, que nos fortalezca y que fundamente nuestra vida en estos versículos que hoy hemos podido exponer. Doy inmensamente gracias al Señor por su palabra. Doy inmensamente gracias al Señor por la simpleza de las Escrituras para nuestra vida. Doy inmensamente gracias al Señor que Él nos permite como iglesia conocer de manera simple y de manera agradable cada uno de los versículos. Amén. Oremos en esta tarde y supliquemos al Señor con esa súplica del Salmo 143. Señor, respóndeme. Señor, escúchame, pero reconozco delante de ti. No vengo a ponerte condiciones, no vengo a exigirte, no vengo a entrar en juicio contigo y te pido no entres en juicio conmigo, sino que, Señor, hace tu voluntad. Señor, que el día a día que me lleve a buscarte a ti y que yo pueda buscarte a ti. Que el día a día no me lleve a buscar otras soluciones, sino que el día a día me haga encontrar en ti respuestas. Que yo pueda meditar en tus obras, en tu verdad, Señor. Señor, vivifícanos en esta mañana. Señor, haznos experimentar tu justicia, Dios, poderoso. Amén. Señor, te damos gracias en este día. Te agradezco de todo corazón por mis hermanos que han llegado en esta mañana a adorar, a agradecer tu voluntad. A aquellos que llegaron a escuchar tu palabra, Señor, qué bueno es verles. Qué bueno también, Señor, es poder ver, Dios mío, que nos visitan hermanos, amigos, Señor, amigas. Señor, gracias.